Buenos días a todos, mi nombre es Laura Narváez y el día de hoy vamos a hacer una revisión de fecundación e implantación. Entonces, inicialmente hay que recordar el concepto de fertilización. Recordemos que este es el proceso que marca el inicio de una nueva vida y para esto los gametos deben de sufrir algunos cambios para volverse células capaces tanto de fertilizar o de ser fertilizados. Hay procesos que van a ocurrir en la gametogénesis, pero también van a haber otros cambios que van a ocurrir durante el transporte de estas células germinales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, inicialmente para esto vamos a empezar por el transporte de cada una de estas células. Vamos a empezar con el ovocito secundario. Entonces recordemos que a mitad del ciclo sexual de la mujer va a ocurrir la ovulación, ¿verdad? Donde un folículo maduro, como vemos en la imagen, va a expulsar un ovocito secundario. ¿En qué condiciones va a salir este ovocito? Bueno, primero va a salir en una metafase 2, va a estar rodeado de una sola pelúcida y además va a tener la corona radiada. Ahora, como consecuencia de las altas concentraciones de estrógenos, las tubas uterinas van a responder con unos movimientos de barrido como unas olas, ¿sí?, sobre la superficie del ovario, y también esto se va a generar porque va a haber un aumento de los cilios en las células epiteliales. Todo esto va a ser con el fin de que este ovocito se dirija a las trompas y vaya a esperar por la llegada de los espermatozoides en la ampolla, donde usualmente se lleva a cabo la fertilización. Entonces, cuando el ovocito se libere del folículo, él debe ser fertilizado antes de las 24 horas o si no, este se va a destruir. Ahora, por otro lado, tenemos el espermatozoide que este sí batalla un poco más. Este debe desplazarse desde los túbulos seminíferos hacia las tubas uterinas de la mujer por los medios que pues ya sabemos dónde debe ocurrir la fecundación. Entonces, ¿dónde alcanza su maduración los espermatozoides? Bueno, estos en los túbulos seminíferos, donde una vez madurados van a pasar a la red testicular, luego a los conductos eferentes y finalmente al epidídimo, donde van a durar varios días realizando su maduración. Ahora, ¿qué debe de ocurrir para que el espermatozoide pueda salir? El orgasmo, para que ocurra la eyaculación, que tiene la vía epidídimo, lo podemos ver aquí, epidídimo, los conductos deferentes, luego vamos con los conductos eyaculadores y la uretra masculina, donde finalmente se van a depositar en la vagina de la mujer. Ahora, cuando los espermatozoides se depositen en la vagina, el pH vaginal es aproximadamente de 4.3, lo cual es un medio difícil pues debido a su acidez. Por eso los espermatozoides tienen propiedades amortiguadoras, que ya creo que lo vieron en bioquímica, que les permite llevar el pH vaginal a 7.2 aproximadamente, lo cual le va a permitir sobrevivir a algunos porque en gran parte mueren. Así empieza la reducción de los espermatozoides que quieren llegar a su sitio en la fertilización. Ahora, ya pasamos la vagina, ahora sigue el cuello uterino, ¿verdad? Que es la imagen que vemos inferior izquierdo. Esta es una estructura de aproximadamente unos 2.5 centímetros y este cuello uterino tiene unas criptas, que es lo que vemos en la imagen. Aquí en esas criptas se van a almacenar los espermatozoides que se van a liberar poco a poco. Algunos libros dicen que esta liberación puede generarse hasta 72 horas después del coito. Hay otro factor que hay que tener en cuenta para el paso de los espermatozoides y es el moco cervical. Entonces, como vemos en la derecha, si estamos en los días 9 o 16 del ciclo, se favorece el paso, ya que ese moco tiene más agua, o sea, va a ser más líquido. Pero antes del día 9 y después del día 16, el moco va a presentar una consistencia muy espesa debido a la progesterona. Ahora vamos a ver el paso por el útero. Entonces, para tener en cuenta, la distancia intrauterina va a ser aproximadamente de 5 a 7 centímetros, pero la velocidad de desplazamiento es de 35 mil unidades por segundo. Claramente su ascenso pues no va a depender de su propia velocidad porque duraría muchísimo tiempo. Entonces hay factores adicionales que van a favorecer su ascenso. Entonces, entre ellas las contracciones del miometrio. Entonces, cuando estas alcanzan el fondo uterino, se van hacia las tubas uterinas y la mayoría de los espermatozoides se van hacia el lado de la ovulación, pero otros se pierden al desplazarse. Ahora, vamos a ir por el paso de los espermatozoides por las tubas uterinas. Entonces, apenas estos llegan a las tubas, ellos se van a unir a ese epitelio tubárico, ¿verdad?
Hay algo para tener en cuenta y es que en el momento que los espermatozoides se ponen en contacto con el tejido, en el tejido genital, van a realizar un proceso denominado la capacitación. Ahora vamos a recordar un poquito la maduración de los espermatozoides y pues para que éste pueda madurar y pueda fertilizar requerimos de 3 fases. Entonces, inicialmente tenemos la espermatogénesis, que recordemos que ocurre en los túbulos seminíferos. Luego tenemos la espermiogénesis, que ocurre en el epidídimo. La capacitación, que como ya mencioné, ocurre apenas toca el epitelio genital de la mujer. Y la reacción acrosómica, que es algo que vamos a ver después. Entonces, recordemos que la capacitación va a ocurrir a medida que los espermatozoides van ascendiendo por ese conducto reproductor femenino y este proceso en el humano dura alrededor de unas 7 horas, así que dirigirse con rapidez a la ampolla en este caso no representaría una ventaja. Sin capacitación no hay fecundación. En este periodo se retiran unas capas de glucoproteínas y de proteínas del plasma seminal que van a cubrir la región acrosómica del espermatozoide. Ahora, volviendo con el encuentro, tenemos en que por un lado, ya mencionamos, tenemos al ovocito que va a estar limitado por la zona pelúcida y las células foliculares que forman la corona radiada. Ahora, si el espermatozoide quiere pasar, ¿qué es lo primero que debería hacer? Primero, romper esa corona radiada. Lo puede hacer por medio de la capacitación, como ya mencioné, y la liberación de hialuronidasa para pasar por esas células foliculares y luego tocar la zona pelúcida. Ahora, ¿por qué es importante para los espermatozoides la zona pelúcida? Porque les va a permitir hacer la reacción acrosómica. Ahorita vamos a ver un poco mejor la reacción acrosómica. Esta pues va a ser experimentada por los espermatozoides, como ya mencionamos, cuando ellos van a entrar en contacto con la zona pelúcida, lo cual es inducida por las proteínas de esas zonas que son las glucoproteínas. Esta reacción va a terminar con la liberación de enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida, que los libros mencionan entre ellas la tripsina y la acrosina. Y finalmente va a ocurrir luego de este proceso la fusión de la membrana celular del espermatozoide y el óvulo. Ahora, cuando el espermatozoide fertiliza, se desencadenan unos mecanismos para evitar que otro espermatozoide pueda entrar al interior del ovocito. Entonces, como lo podemos ver aquí a un lado, tenemos el mecanismo rápido, que es la reacción cortical. Aquí va a ocurrir una despolarización que va a inactivar a esos receptores de los espermatozoides. Más o menos en 2 o 3 segundos se va a propagar y tiene una duración corta de aproximadamente unos 5 minutos. Y por otro lado tenemos el mecanismo lento, que es la reacción de zona, que va a ser la entrada de calcio dentro de ese ovocito y básicamente se van a inactivar los receptores de los espermatozoides, especialmente los HZP3. De esta manera solamente uno va a penetrar y los otros van a quedar o ya sea en el espacio perivitelino o en la zona pelúcida. Ahora, ¿qué tenemos como resultado de esto? Bueno, se va a reiniciar la segunda división meiótica. Esta va a terminar luego de que ingrese el espermatozoide y una de las células que apenas recibe citoplasma se denomina el cuerpo polar y la otra va a ser el ovocito definitivo. Ahora también vamos a tener la formación de los pronúcleos, que pues recordemos que se encuentra el ADN. Estos se empiezan a duplicar antes de funcionarse. Tenemos que además se va a determinar la determinación genética del sexo, ¿cierto? Y también, no menciona acá, pero se va a restablecer el número diploide. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos con el resultado de la fecundación? Primero, vamos a recuperar el número diploide de los cromosomas, como ya mencioné. Segundo, vamos a determinar el sexo cromosómico. Y tercero, vamos a tener el inicio de la segmentación, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, vamos a continuar con la implantación. Entonces ya vimos cómo se van a fertilizar, ¿cierto? Y esto va a iniciar la etapa de segmentación, que va a consistir en la división mitótica de ese cigoto que pues ya mencionamos cómo se formó. Como resultado de esta división se van a obtener los blastómeros. Y sin permitir que estos crezcan se va a inducir de nuevo su división. Hay que recordar que estas divisiones son más o menos de manera simultánea, pero no son todas al mismo tiempo. Entonces, vamos a concluir un poco. Entonces tenemos la primera división mitótica que va a ocurrir 24 horas luego de la fecundación.
tenemos la segunda mitosis, que va a ocurrir alrededor de las 36 y 40 horas. Van a formarse alrededor de 4 blastómeras. Y para la tercera mitosis ocurre luego de las 48 y se van a generar 8 blastómeras. Bueno, entonces lo anterior que ya vimos era la segmentación. Ahora, mientras esto ocurre, el embrión está dentro de las tubas, desplazándose hacia el útero debido a las contracciones musculares y al movimiento de las células ciliadas. Aquí lo que podemos ver es cuando el embrión tiene aproximadamente unas 8 células y va a haber un nuevo proceso denominado la compactación. Entonces, estos blastómeros van a formar unas estructuras compactas en la que lo que va a ocurrir es que pierden la periferia, o sea, ellas van a perder como sus límites, debido a que van a establecer unas uniones estrechas en el interior de cada una de esas blastómeras y también unas uniones que vamos a ver luego en histología que se denominan uniones en hendidura en su interior que les van a permitir la comunicación. Ahora, ¿qué creen que permite su unión estrecha hacia afuera? Bueno, vamos a aislar el exterior y la comunicación entre ellas para poder reubicarse cuando el embrión desarrolle con su proceso. Cuando hay aproximadamente entre 16 y 32 células, importante que lo recuerden, se va a iniciar la etapa de mórula o pues como lo podemos ver es como una mora, entre los 3 a 4 días de la fertilización. Aquí lo podemos ver. Ahora, como última acción, en esta etapa, entre los blastómeros, se va a formar una cavidad que tiene agua, ¿cierto? Que tiene, describen iones de sodio, que se va a denominar el blastocele. Y a continuación, en el próximo video, vamos a continuar con el disco germinativo bilaminar.